Hola, yo soy Carlos Vera y en esta ocasión les voy a hablar sobre teoría del conteo. Vamos a empezar con el de la multiplicación, que podría aplicar por ejemplo cuando vas a un restaurante y te dan varias opciones a elegir. Tienes dos sopas, tres guisados y dos postres. Entonces digamos que yo escojo la primera sopa y ahora puedo elegir cualquiera de los tres guisados. Y después de haber elegido cualquiera de esos, puedo elegir cualquiera de los otros dos postres. Y así seguiría siendo como un árbol, o sea, por cada sopa tengo tres opciones y por cada una de esas opciones tengo dos. En este caso, para saber el número de formas en las que puedo comer, lo que se hace es multiplicar, por eso se llama multiplicación. Dos sopas, cada una por tres guisados y cada guisado por dos postres, sería igual a 12 opciones. Vamos ahora con el de adición. Supongamos que estamos en un punto A y queremos llegar a un punto B. Y para eso tenemos varias opciones. Podemos irnos por dos carreteras. Podemos tomar tres líneas férreas, obviamente en tren. O podemos irnos en avión, pero solo hay una opción. Entonces, no es como en el anterior, porque si tomo una carretera ya no tomé las otras y ya se acabó. Si me preguntaran que de cuántas formas puedo llegar de mi punto A a mi punto B, la respuesta sería la suma de todas estas, porque cada una en realidad es un camino y da lo mismo el camino que yo quiera. Bueno, más bien, porque cada una en realidad es un camino y puedo elegir cualquiera de los caminos y en realidad tengo seis opciones, que viene siendo dos opciones en carro, más tres en tren, más una en avión. Son seis posibles caminos. En las muestras ordenadas con repetición, el nombre nos dice que sí nos importa el orden en el que escojamos a los componentes de la muestra, pero se pueden repetir. El ejemplo que pongo aquí es un número telefónico. Tenemos que marcar un número telefónico de 10 dígitos donde los primeros tres sean 722 y bueno, los otros 7 están disponibles. Creo que no existen números que empiecen con 0 o cosas así, pero para fines prácticos vamos a suponer que para esta casilla tengo 10 opciones del 0 al 9 y así para cada una de mis casillas. Este problema se parece al primero en el sentido de que después de haber elegido un elemento hay que elegir a otro y al final vamos a elegirlos a todos. Entonces es igual que en el otro, pero la diferencia es que en esta ocasión son iguales porque estamos hablando de dígitos y en todos los dígitos se va a volver a poner del 0 al 9, o sea, vamos a tener 10 opciones. La respuesta para este problema sería 10 a la 1, a la 2, a la 3, a la 4, a la 5, a la 6, a la 7. Esto quiere decir que puedo crear 10 millones de números que cumplan con esta característica. En el caso de las muestras ordenadas sin repetición, sigue importándonos el orden, pero ya no se pueden repetir. Aquí tengo un ejemplo donde un conferencista tiene 8 temas y le va a dar 5 conferencias al mismo grupo. Como es al mismo grupo, obviamente no le va a dar la misma conferencia o el mismo tema. Entonces eso me limita mis opciones, pero por ejemplo, vamos a llamarles a las conferencias 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y entonces a lo mejor yo quiero dar primero la 1, luego la 2, la 3, la 4 y la 5. Pero a lo mejor quiero dar la 1, la 2, la 3, la 5 y luego la 4. Eso sería una diferente opción. Entonces, en este caso sí se considera porque sí está ordenada, sí nos importa el orden. Para calcular esto, existe algo a lo que le llamamos permutación. Una permutación se resuelve así. Bueno, entonces hay que saber identificar qué es lo que tenemos. N es el número, digamos, de elementos a elegir.
y n minúscula es el número de elementos que tenemos que elegir. Por ejemplo, más bien este es el número de opciones y este es el número de cosas que vamos a elegir. Obviamente este tiene que ser menor para que esto sea válido. Porque por ejemplo, si yo tengo 8 temas, no puedo dar 10 conferencias distintas porque solo tengo 8 temas, tendría que repetir, entonces aquí no aplicaría eso. Pero bueno, regresando al ejemplo, vamos a identificarlo. Esto sería n y este sería n. Entonces este caso sería 8 permutaciones tomando 5, sería 8 factorial sobre 8 menos 5 es un 3 factorial. Y bueno, esto lo pueden resolver, pueden dárselo a la calculadora incluso. Y esto en este caso es 6720 opciones. Cabe resaltar que sí nos importa el orden y que no se pueden repetir. Ahora, en este, digamos que hay un caso especial donde sí se pueden repetir, pero un número limitado de veces. Con repetición limitada le puse. Por ejemplo, me dicen de cuántas formas puedo usar estas letras de la palabra abracadabra para escribir una palabra distinta. Lo que pasa aquí, lo importante a considerar es que si yo quisiera cambiar esta A al lugar de esta otra, la palabra es la misma, entonces va a haber varios casos muertos, por así decirlo. Para esto también hay una fórmula, donde es n factorial sobre n1 factorial por n2 factorial y así hasta n factorial. Entonces vamos a identificar los elementos. Esta primera se refiere al número de letras, bueno, en este caso al número de caracteres que tenemos, que para abracadabra son 11. Ahora esta podría referirse a las As, que en realidad es a un tipo determinado de la muestra, que en este caso a lo mejor vamos a llamarle A. ¿Y cuántas As tenemos? 1, 2, 3, 4, 5. Esta podría ser las Bs. 1, 2. Tenemos 2 Bs. Abracadabra. Bueno, entonces la suma de esas tiene que dar 11. Y sustituyendo la fórmula, tendríamos que abracadabra se puede... Más bien que con estas letras se pueden hacer este número de palabras. Esto lo pueden resolver en la calculadora o ya después les enseñaré cómo trabajar con números factoriales. Y en este caso es 83.160. Si nos importa el orden, pero sí existe cierta repetición, aunque está limitada. Ahora nos pasamos a las últimas, que son no ordenadas y sin repetición. El nombre nos dice que el orden no nos importa, pero tampoco podemos repetirlas. Estas, por lo general, en los problemas es cuando se quiere hacer se quiere elegir un grupo de personas, se quiere elegir cierto número de integrantes. Por ejemplo, tenemos 20 personas y queremos hacer un comité de 3. Entonces, nos da lo mismo elegir a la primera persona, a la segunda y a la tercera, a elegir a la primera, a la tercera y a la segunda, porque son las mismas y como no son ordenadas, no nos importa a cuál elijamos primero. Para esto hay otra fórmula y estas se llaman combinaciones. La fórmula viene así y esta tecla aparece en la calculadora. Pero de todos modos esto se define como NCN igual a n factorial, n menos n factorial por n factorial. Hay que saber identificar a qué corresponde cada parte. La n mayúscula es al universo, que en este caso serían las 20 personas. Bueno, por lógica, la n minúscula, que es la muestra, tiene que ser menor que la población, porque no puedo elegir más personas de las que cuento. En este caso, el número de combinaciones posibles
donde no nos importa el orden y tampoco podemos repetir, o sea, no puedo elegir dos veces a la persona 1 y a la persona 2 para mi comité, porque en realidad serían solo dos personas y tienen que ser de tres. No se pueden repetir y no me importa el orden. Para el problema sería 20 combinaciones tomando 3, que sería igual a 20 factorial. 20 menos 3 sería 17 factorial por 3 factorial. A diferencia de las permutaciones, lo que está de más es este término. De una u otra forma tenemos un denominador más grande, lo que nos va a causar que el número de opciones sea más pequeño. Porque entre más grande sea el número con el que estamos dividiendo, más chico va a ser el resultado. Para este caso, la respuesta es 1140. Y bueno, eso es todo sobre técnicas de conteo. Espero haber sido de ayuda.